Conversamos con Juan Alberto Sánchez Marín, analista internacional desde Bogotá, que toma contacto con nosotros ayer. Lo vemos. ¿Cómo está, Juan Alberto? Gusto con saludarte. Saludarte, Osvaldo, y a la audiencia. Bien, Juan Alberto, te llevo rápidamente por tema de tiempo también a revisar esto porque me interesa tu punto de vista, y es que la Corte Suprema israelí pospuso otra vez el fallo que estudia estas apelaciones de los palestinos. ¿Qué se debe esperar desde tu punto de vista cuando la historia y los hechos impiden a los palestinos tener confianza en los procesos judiciales israelíes? Mira, esto del tribunal israelí es realmente una charada, esto no va a conducir a nada, es una burla. Confiar en esa instancia es creer que una justicia trazada por el invasor va a operar con rectitud en bien del invadido. Es un organismo realmente fraudulento y su único propósito es darle cierto matiz de jurisprudencia a una acción abiertamente ilegal, a un desafuero más de los muchos que comete Israel contra el pueblo palestino. En ese entorno, dicho tribunal pues echa mano de figuras pomposas como la de el llamado residentes protegidos, que les permiten a los palestinos pues permanecer en sus hogares por varias generaciones, 3 generaciones creo. Un chantaje, realmente es una categoría embustera porque no les permite a los palestinos disponer de sus casas, no les reconoce ninguna titularidad como propietarios, o sea, ni siquiera podrían venderlas o negociarlas, y además tendrían, como lo dice la nota de introducción, que pagarle un pequeño alquiler a una organización de colonos. No puede ser mayor el oprobio. Este es un vecindario que vive la amenaza a toda hora de la expulsión forzada, los hogares son prisiones, hay restricciones al movimiento, es vivir bajo la vigilancia y el escrutinio del invasor. Y no es solamente una infamia gubernamental, la del ejército israelí con sus puestos oprobiosos o con sus granadas, el gas paralizante, el gas lacrimógeno, arrojadas contra los hogares. Se trata también, y de modo muy cruel, de los puestos de avanzada de los colonos con sus injurias, humillaciones, insultos diarios, piedras, ladrillos contra los hogares. Mira, Osvaldo, lo que ocurre acá con estas familias es una revictimización. Estas familias ya fueron desalojadas de sus propias viviendas con el aval, con resolución de Naciones Unidas en el 48, cuando se decidió la creación del Estado. Y en 1956, como un mecanismo compensatorio, pues se les concedió estas edificaciones de las que ahora se pretende desahuciarlos de nuevo. Así que el propósito está muy claro y eso apunta en idéntico sentido. La justicia no va a ser una excepción. Este tribunal es una parodia y no va a ser otra cosa que apoyar la política del Estado. Bien, y aunque pueda sonar de perogrullo, te pregunto igual, me interesa insistir en estos temas. ¿Qué mecanismo debe alzar la voz más allá de la denuncia, considerando la grave violación de los derechos humanos de los palestinos? Osvaldo, las arbitrariedades que comete Israel contra el pueblo palestino llevan ya más de 70 años, más de 7 décadas. Eso hace que la ocupación, que fue apoyada por el Reino Unido, pero después, como lo dije, avalada por la ONU, lleva mucho tiempo. Aquí no se trata ni de perspectivas, ni de una opinión o de un criterio mío. Simple y llanamente estamos ante unos atropellos incontrolados en lo que incurre de manera diaria, permanente, el Estado de Israel. Atropellos que tampoco tienen un carácter abstracto o digamos superficial. Es la violación flagrante y diaria de los derechos humanos de los palestinos. Y no hablamos de un gueto judío, sino de que el sionismo judío ha condenado a los palestinos a vivir en un gueto. Palestina es un inmenso campo de concentración, un pueblo encerrado mediante un muro de infamia, una población con los mayores oprobios en puntos de control instalados por el ocupante dentro de su propio territorio. A los palestinos les derriban los hogares, les matan los niños, les destruyen los cultivos, los humillan de una y mil formas, los tienen cercados. Es una tragedia, esta es de las más abominables tragedias que vive la humanidad en nuestro tiempo. Y la ejecuta el Estado de Israel, pero es apoyada y respaldada por una serie de países cuyos mandatarios se declaran defensores de derechos humanos. Unos farsantes, eso es lo que son, empezando por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos y de Europa. Y no es que haya una tal alianza entre Estados Unidos e Israel, eso es como decir que una mano es aliada de la otra, cuando hacen parte de la misma entidad. Son poderes imbricados de tal modo que resulta muy complejo determinar cuál influye sobre cuál.
En otras palabras, Osvaldo, flancos distantes geográficamente, pero de una misma fuerza. Tienen alas diplomáticas, alas mediáticas, financieras, están en todos los ámbitos de la política, la economía, en todos los países, casi en todos los países del mundo. Un mecanismo, tú lo mencionas, es la denuncia, evidenciar por todos los medios y de todas las formas posibles esas salvajadas que Israel lleva a cabo en Palestina. Una revelación permanente de esa realidad, clara, patente, sin dubitaciones y sin medias tintas. Una denuncia que debe ser comprensión de esos hechos atroces que se ocultan bajo políticas de doble moral, diplomacias que son farsas realmente. Eso es conciencia, y esa conciencia debería acentuar medidas de presión muy fuertes por parte de los pueblos, de los ciudadanos, hacia sus gobiernos para que no adquieran las tecnologías, el armamento, que son la punta de lanza de esa economía, de ese gobierno abusivo como es Israel. Yo creo que esos son pasos concretos y medidas que el mundo debe tomar cuanto antes, porque ya lo dije, esto es de las grandes abominaciones que vive la humanidad en el presente. Así es, y nos quedamos con eso. Juan Alberto Sánchez Marín, muchísimas gracias, como siempre, por el contacto con el Porqué de las Noticias.